vamos a darnos cuenta que el dolor es algo normal, entre comillas, en el ser humano. Yo creo que a todos en cierto momento nos ha dolido algo. De alguna manera, desde que somos niños, cuando caemos, cuando rodamos, cuando jugamos, nos llegamos a golpear y al golpearnos algo nos dolió. Si aparte de eso hemos tenido alguna enfermedad o alguna condición significativa, también el dolor ha estado presente. Cuando hay una gripa, hay un dolor como cuerpo cortado, donde las coyunturas duelen. Y así, el dolor de alguna forma desde muy pequeños tenemos algo de conciencia de ello. Sin embargo, no todas las personas les duele igual. O sea, el umbral del dolor o la resistencia del dolor de cada quien es distinta y diferente. No todas las personas tienen la misma sensibilidad ante ciertas condiciones y por lo tanto no todos sienten el dolor de la misma forma. Hay quien con un pequeño golpe puede sentir un gran dolor y hay quien con un gran golpe no siente tanto dolor. De hecho, el umbral del dolor es algo que tú podrías manejar al punto que podrías hacer que te duela menos las cosas. Podrías hacer que tu umbral de dolor subiera significativamente adaptándote a los dolores y que no te duela tanto lo que a otros le dolería mucho. De hecho, por ejemplo, los shaolines o los monjes shaolines que practican ciertas artes marciales, el kung fu, de alguna manera practican eso. Tienen una práctica donde pueden controlar el dolor o el umbral del dolor más que otras personas. Y no solo ellos, muchas veces los deportistas no se dan cuenta, pero también lo hacen. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, cuando está corriendo una carrera, a cualquier otra persona le generaría un dolor significativo las rodillas, a lo mejor la cadera, la columna, o simplemente el mismo desgaste muscular, ¿verdad? Y lo haría que no corriera tantos kilómetros, o que no tuviera tanta oportunidad de desplazar y mover su cuerpo. Pero una persona que está preparada, que se ha adaptado a ese dolor, pues lógicamente puede correr grandes kilómetros, o no grandes porque todos miden lo mismo, ¿verdad? Pueden correr muchos kilómetros, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Muchas veces creemos y pensamos que hablar del dolor a todos nos duele igual, y no es cierto. No a todos nos duele igual. Cada quien maneja un umbral de dolor distinto y diferente. También incluso nosotros mismos, nuestro umbral del dolor es distinto en diferentes etapas de nuestra vida. Es distinto incluso en diferentes partes de nuestro cuerpo. Tenemos en nuestro cuerpo partes que son más sensibles y partes que son menos sensibles, pero no solo igual que todos, sino particularmente. Cada quien puede decir, si me golpeo, por ejemplo, en las piernas, no me duele, pero si me golpeo en la espalda, me duele mucho, o al revés. O cada quien tiene áreas distintas y diferentes, donde los umbrales del dolor son distintos y diferentes. Entonces, vamos dándonos cuenta que el dolor no simplemente es dolor y ya, es más complejo de lo que parece. Incluso, también es increíble cómo ese umbral del dolor o el dolor va siendo diferente en las etapas de nuestra vida. Cuando ves un niño jugando y corriendo, se pega con la mesa, se pega con una piedra, va y rebota contra las paredes, dice, ¡ay!, se queja, pero sigue jugando. Ni siquiera le da tanta importancia y pareciera que ni siquiera le duele, donde a lo mejor sí le dolió. Ahora, con un golpe mucho menor de ese niño cuando es un adulto, le pone más importancia y le duele mucho más, incluso hasta se deja caer al suelo y pide una ambulancia para que alguien lo levante. Donde, pues, era incluso un dolor mucho menor y un golpe mucho menor que lo que se había dado cuando era niño. Y así vamos a ir viendo cómo el dolor va cambiando con nuestra perspectiva de la vida, con nuestra edad, con la sensibilidad que tenemos ante las cosas. De hecho, cuando de niño te duele algo, no te importa porque sabes que al día siguiente se te va a quitar. Pero cuando a una persona mayor le duele algo, genera una aprensividad significativa que cae en una situación de pensar y creer que tiene una gran enfermedad o una enfermedad que se va a degenerar a un punto que va a perder la movilidad o se va a degenerar en una condición como el cáncer y empieza la mente, increíblemente a manejarlo, donde entonces pues, la persona llega al doctor y revíseme por favor y
Y a lo mejor no era nada importante y se convierte en algo importante una vez que llegas con el doctor, ¿verdad? Y a lo mejor no era tan importante si simplemente te hubieras dado cuenta que te pegaste el día de ayer y que por eso es un pequeño dolor que tienes y se te va a quitar el golpe o el moretón y es todo. Ahora, hay gente que tiene dolores crónicos, donde el dolor crónico es algo que no se les quita nunca, o se les quita por momentos, pero generalmente está presente. O gente que tiene dolores fantasmas, que la medicina incluso no sabe cómo atenderlos. Los dolores fantasmas es cuando a alguien le amputan una extremidad, un brazo, una pierna, se los amputan y aunque no esté ya la extremidad físicamente, siguen teniendo un dolor. Y eso se le llama dolor fantasma y muchas veces los médicos no saben cómo atenderlo. La persona tiene la sensación todavía como si la extremidad estuviera ahí. El dolor es parte de nuestra vida, ¿cierto? Como lo estamos viendo. El dolor es necesario en la vida que llevamos linealmente, ¿cierto? Por eso es parte de nuestra vida. Pero la mayoría de las personas consideran el dolor como si fuera algo negativo, algo malo. Y lejos de eso, el dolor es una herramienta de vida. ¿Por qué el dolor es una herramienta de vida? Bueno, porque nos ayuda a nuestra integridad, nos ayuda a no hacernos un daño que posteriormente pudiéramos considerar significativo al punto que perdiéramos la vida o que incluso perdiéramos una parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay personas que tienen una enfermedad, entre comillas, donde no tienen la sensación del dolor. O sea, así como hay gente que tiene dolores crónicos, que les duele mucho algo, y a veces no saben ni por qué, hay personas que no les duele nada, aunque se estén quemando. Entonces esas personas que no tienen sensibilidad al dolor, que tienen extremidades adormecidas, por decirlo, o parte de su cuerpo adormecido, si su cuerpo se expone a una condición de peligro, como el fuego, un frío significativo, un golpe, una laceración, no se dan cuenta. Y cuando se dan cuenta es porque ya olieron a quemado o porque de alguna manera alguien les dijo. O sea, ya se expusieron significativamente a una lesión muy fuerte y muy grande porque no les dolía. Entonces, de acuerdo a eso, podemos entender cómo el dolor es una gran herramienta, porque hace que si tú pones la mano en el fuego, el dolor hace que la retires inmediatamente. Si hay algo punzante que te quiere picar, hace que quites el brazo automáticamente. Y de esa manera es como entonces vemos que el dolor nos ayuda. Donde el dolor en sí entonces no es algo malo, repito, porque, como digo, sería más malo no tener dolor alguno y exponernos a que nos pasara algo sin que nos diéramos cuenta. Aunque el dolor es una herramienta, el no ser consciente del dolor y no tener un manejo claro del dolor, nada más pensamos que nos va a doler algo o que algo nos duele y no sabemos cómo manejarlo, pues lógicamente se convierte en algo malo. Porque ni siquiera relacionamos muchas veces conscientemente el por qué nos duele algo. Entonces, cada vez que te duela algo, tú tienes que preguntarte, este mensaje que me está dando mi cuerpo de dolor, porque lo podemos ver así, el dolor es un mensaje de nuestro cuerpo al peligro. Este mensaje que nos está dando mi cuerpo del dolor, ¿por qué me lo está dando? Porque hay una alerta en mi cuerpo que es dolor. ¿Qué me quiere decir mi cuerpo? Y lo que te quiere decir tu cuerpo es que pares esa acción, que la modifiques, que la hagas correctamente, que algo que estás realizando te está poniendo en peligro y que incluso podría dañarte si no haces un cambio significativo. Y muchas veces una postura, muchas veces es una condición de caminar incorrectamente, muchas veces es un ejercicio mal hecho, muchas veces simplemente para que sepas que tienes una lesión en la pierna y a través del dolor la inmovilices. Y al inmovilizar la pierna pueda sanarse, porque también el dolor lo que hace no solo es avisarnos que algo está mal, también muchas veces el dolor hace que inmovilicemos una parte de nuestro cuerpo para que entonces el cuerpo se sane, porque si la estuviéramos moviendo no podríamos entonces sanar. Y vamos entendiendo entonces lo importante que es el dolor en nuestra vida, lo importante y la gran herramienta que el dolor es. Vuelvo a lo mismo. Cuando sabes qué es el dolor, cuando escuches el mensaje de tu cuerpo para que no te expongas o para que
te pueda sanar. Donde muchas veces la aprensión que tenemos del dolor, el no entender el dolor correctamente, se convierte en un dolor crónico. O se convierte en un dolor exagerado muchas veces. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el decir, nunca me he dolido como ahora, hoy es el dolor más grande de mi vida? Y no es cierto. Lo que pasa es que parece que es el dolor más grande de tu vida porque es el que tienes en este momento. No es realmente porque sea el más grande. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Porque los dolores del pasado solo están en tu memoria y no hay una comparación directa con el dolor actual que estás viviendo y lógicamente parecería que el dolor actual es el más grande de tu vida. Ahora, los tratamientos para el dolor, tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces con ciertos tratamientos para el dolor lo que hacemos es que nuestro cuerpo pues no nos diga las condiciones de peligro, ¿verdad? O no inmovilice esa parte de nuestro cuerpo. Entonces, muchos tratamientos para el dolor, si no escuchamos el mensaje del cuerpo y solo queremos quitar el dolor, pues nos podemos dañar. Por eso es muy importante que si tomamos un tratamiento para el dolor, también antes de eso, seamos conscientes del mensaje que nuestro cuerpo nos está dando, ¿verdad? Del peligro que estamos enfrentando. También hay tratamientos muy severos. Y fíjense que el hambre, cuando te da hambre, el hambre es dolor. Es el mismo mensaje, o sea, no te duele como dolor así, pero sí empieza a doler incluso sin el primer molestia, que es el hambre como un pequeño molestia, que es dolor, como les digo, no comes en más tiempo, va incrementando al punto que te dan calambres en el estómago, como o sea, un dolor más fuerte en el área del estómago. Entonces, cuando la persona toma un tratamiento para el dolor, también quita el hambre. Yo he tenido oportunidad de estar cerca de personas que han muerto por tratamientos para el dolor. En una ocasión, un amigo muy querido, por ejemplo, tenía cáncer. Le estuvimos ayudando. Significativamente el cáncer, cuando lo diagnosticaron libre de cáncer, estaba muy bien, pero era cáncer en los huesos y se le había desgastado la cadera. Y al desgastársele la cadera, pues tenía un dolor muy fuerte en la pierna. Yo le ayudaba y ese dolor se mitigaba significativamente, pero como quiera él tenía algún tipo de tratamientos muy fuertes para el dolor. Era una bombita donde la bomba va segregando pues medicamentos muy fuertes, pues ya morfinas y cosas de ese tipo muy muy fuertes, donde lo primero que hicieron fue quitarle el hambre. Y no murió de cáncer, ¿no? Ya no tenía cáncer. No murió de dolor porque pues ya no le dolía, pero fue tanto el tratamiento que al quitarle el hambre no comía y dejó de comer. Dejó de comer, se le cerró el estómago, por decirlo de alguna manera, y murió porque no comió. Murió porque ya no tenía hambre. O sea, y yo creo que a veces no nos damos cuenta cómo ciertos tratamientos hacen efectos secundarios significativos y no escuchamos al cuerpo. O sea, por ejemplo, si nos va a quitar el hambre un tratamiento para el dolor, bueno, nosotros tenemos como quiera que tener un horario para comer aunque no tengamos hambre. No tenemos que esperar a que nuestro cuerpo nos dé una señal de hambre para comer. Tenemos que ser conscientes que si no tenemos hambre y porque estamos tomando un tratamiento para el dolor, no vamos a comer, y el no comer también nos trae condiciones que pueden causar hasta la muerte. Por lo tanto, todo aquel que toma un tratamiento para el dolor, ponga más atención si tiene hambre o no. Aunque no tenga hambre, póngase un horario y una disciplina para comer. Entonces, el dolor nos acompaña en nuestra vida. El dolor, ahí está, como digo, una gran herramienta. También el dolor no solo se utiliza para las condiciones físicas que estamos hablando. Muchas personas utilizan el dolor también por culpa. O sea, en un sentido no físico, el dolor está relacionado a la culpa. Es como un autocastigo, es como una flagelación. Sobre todo el dolor que tiene que ver con un dolor crónico. El dolor que tiene que ver con una condición de no una causa tan correcta o tan clara que podamos ver como un golpe o una condición específica de un desgaste o de una fractura. O sea,
cuando no vemos una condición clara de lo que esté causando el dolor, puede ser que la persona se lo esté causando inconscientemente con su mente, simplemente para autocastigarse. Y hay muchos dolores de autocastigo. Muchos dolores, como digo, llamamos crónicos, tienen que ver con el autocastigo. Y cuando ayudas a alguien a que no se autocastigue, se libera el dolor. Ahora, el dolor lo podríamos llamar de dos maneras. Tenemos el dolor pasivo y el dolor activo. El dolor pasivo es aquel dolor que tuvo un estímulo y permanece el dolor de acuerdo al estímulo que tuvo. O sea, si te pegas, el pegarte es el estímulo y el daño que hizo el golpe es el tiempo que va a durar el dolor. Y el dolor activo es cuando se repiten los estímulos. Cuando hay una condición, como si estuvieras pegando muchas veces y cada vez que te pegas generas más dolor. Y eso pasa, por ejemplo, cuando hay una fractura. Si tú quieres caminar y sigues moviendo esa parte, pues lógicamente, activamente estás dañándote cada vez que tratas de apoyar o caminar y eso es un dolor activo. Si tienes un desgaste significativo en la columna vertebral, es un dolor activo. Si tienes a lo mejor un mal funcionamiento en algún órgano del cuerpo, puede generar un dolor activo. Entonces, cuando vemos dolores pasivos, híjole, tenemos la oportunidad de ayudar bastante y es muy fácil que se quiten. Cuando vemos dolores activos, mientras no se quite la actividad que causa el dolor o el estímulo que causa el dolor va a permanecer. Por ejemplo, si alguien se pega, como les digo, una vez duele y luego se va mitigando el dolor al punto que se quita, pero estás pegando, aunque tomes analgésicos, aunque medites, aunque hagas lo que quieras, cada golpe genera más estímulos de dolor, por lo tanto te va a seguir doliendo. Tienes que cambiar, modificar aquello que te está causando el dolor. Y eso también lo hacemos. Ayudamos a la gente a que cambie, modifique esos estímulos de dolor. Ahora, también vemos que hay una memoria del dolor. En aquellos nervios, tanto en nuestro cuerpo o las células nerviosas de nuestro cerebro, las neuronas, son las que manejan el dolor. El dolor es un mensaje bioeléctrico que va recorriendo nuestros nervios y nos dice que pongamos atención en esa parte del cuerpo que nos duele. Entonces, en los nervios que recorre el dolor, si el dolor fue muy intenso, puede ser que el nervio le genere cierta memoria y el dolor prevalezca más tiempo del que hubiera prevalecido normalmente por la memoria que se impregnó de la intensidad del dolor. O también, si es un dolor activo, por la actividad constante de ese dolor, genera que el recorrido constante de ese mensaje bioeléctrico de dolor, el recorrer tantas veces, genera una memoria haciendo que el dolor se haga crónico. Entonces son las condiciones que estamos viendo acerca del dolor. Y podríamos imaginar eso. Tenemos nervios como si fueran cablecitos, y no solo cablecitos, sino también conexiones celulares muy pequeñas que van recorriendo todo nuestro cuerpo. No todo nuestro cuerpo, pero sí casi todo nuestro cuerpo, y mandan esas señales o reciben esas señales de estímulos de dolor. No todos los órganos de nuestro cuerpo tienen esos nervios. Hay ciertos puntos que no lo tenemos. Por ejemplo, los huesos no tienen terminaciones nerviosas. Cuando te rompes un hueso, no te duele el hueso. El hueso no duele. Duele los tejidos que están alrededor del hueso, que son los que tienen las terminaciones nerviosas. Pero el hueso en sí no. Entonces, vamos viendo cómo el dolor actúa en nuestra vida. Cómo el dolor está presente en nuestra vida. Y también vemos muchas veces que los dolores se acentúan, como dijimos en un principio, con la edad. Y las personas empiezan a tener más achaques, más dolores, cuando van siendo mayores. Y la verdad, no creo que así sea, como les dije. Yo creo que las personas cuando son mayores le ponen más atención al dolor. Y el ponerle más atención al dolor genera que se haga más memoria de dolor. Y luego genera una aprensión de miedo a la enfermedad, donde se incrementa más todavía la atención al dolor y el dolor mismo. Y también los mayores o la gente mayor muchas veces genera también más culpas, haciendo que tengan dolores crónicos y que de alguna forma estén presentes. Ahora,
Hoy me tocó, y yo creo que también por eso estoy platicando el tema de hoy, atender a una persona con un dolor de rodilla. Y cuando le pregunto, ¿y usted por qué cree que le duele la rodilla o cuál condición está pasando para el dolor de rodilla? Me dice que cuando era niño, estaba jugando a béisbol, le pegaron con un bate en la rodilla y entonces por eso le duele. Porque en su niñez, la persona ya tenía 60 y tantos años, pero en su niñez, cuando tenía como 10 años, con ese golpe en la rodilla, pues lógicamente él lo relaciona directamente. Y le pregunté, bueno, de 10 años a 60 y tantos años, ¿cuándo le empezó este dolor? Dice, cuando tenía alrededor de 50 años, más 50 y tantos años. O sea, él duró 40 años sin el dolor de rodilla y de repente, por el golpe que tuvo de niño, a los 50 y tantos años le salió el dolor de rodilla. Eso es imposible. Eso no tiene sentido, lo más mínimo. No es posible que un dolor que no estuvo por 40 años aparezca después por un golpe que se dio a los 10 años, cuando ese golpe ya se sanó por completo al punto que durante 40 años no le dolió. Entonces, el dolor que tiene ahora no está relacionado al golpe que cuando niño se dio. No tiene nada que ver. La persona lo relaciona. Muchos de ustedes relacionan los dolores con golpes de cuando eran niños o un accidente que pasó hace muchos años. Y eso no tiene nada que ver. No es posible que un accidente o un problema que tuviste hace mucho tiempo, que ya se sanó, después de muchos años que no tuviste ningún problema, se degenere en un dolor actualmente. Existe la posibilidad remota, muy remota, que haya quedado una debilidad, que haya generado un desgaste en cierto tiempo y por el desgaste ahora esté el dolor. Existe una posibilidad remota de ese tipo, pero generalmente no es así. Nada más que como no encontramos una causa lógica o aparentemente lógica de lo que vivimos hoy, tratamos de justificar con condiciones de nuestro pasado, aunque no estén ligadas directamente. Entonces, lejos de preguntarnos en el pasado por qué hoy nos duelen las rodillas, la espalda o cualquier cosa, tenemos que preguntarnos, y es bien importante, ¿qué mensaje me está dando mi cuerpo en este momento? Tenemos que empezar a vivir y a entender el dolor como un mensaje que nuestro cuerpo nos está dando. Y si vemos que nuestro cuerpo está sano y que no está dando un mensaje físico, tenemos que preguntarnos después, ¿qué culpabilidad estoy manejando para generar un dolor en mí inconscientemente? ¿De qué me culpo tanto que me autocastigo de esta manera? Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué modificaciones o cambios en mi comportamiento o en mis actividades puedo realizar para que el dolor ya no esté activo, en dado caso que fuera un dolor activo? Si es un dolor pasivo, tendríamos que ver que puede existir una memoria o una condición, lógicamente, donde algo lo estimuló y nos dolió por un tiempo, pero no va a volver y no tenemos por qué pensar en una enfermedad mayor o en una problemática mayor. Si vamos entendiendo el dolor más claramente, si vamos entendiendo el dolor más conscientemente, nos vamos a dar cuenta que el dolor está ahí para servirnos, que el dolor está ahí para ayudarnos, que el dolor no tiene que ser como lo habíamos vivido hasta el día de hoy. Y que no le tengamos miedo al dolor, porque el dolor no tiene que estar presente en nuestra vida a menos que lo necesitemos. Y el dolor se necesita para ayudarnos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un dolor y entiendes el mensaje que tu cuerpo te está mandando y dices, gracias porque ya entendí el mensaje, el dolor se minimiza o se va. Solo con que digas gracias porque lógicamente que realmente hayas entendido el mensaje. Y que hagas los cambios para que no estén más estímulos y que te sigas dañando o haciendo daño, ¿verdad? O también que digas, ya sé por qué me culpo y por qué me autocastigo. Ya no quiero autocastigarme. Y también el dolor se modifica y cambia. Donde lógicamente si existe un dolor que está impregnado en nuestros nervios por memoria, tendríamos que hacer otras cosas. Pero todo eso te podemos ayudar. De hecho, la práctica del día de hoy, en vez de hacerlo como lo hemos hecho otras veces acerca de cualquier enfermedad, de ayudar a alguien con alguna condición de su vida, de su entorno, vamos a enfocarnos en el dolor.
Todas aquellas personas que tienen algún dolor, vamos a trabajarlo y vamos a ver cómo nos liberamos del dolor. Y esperamos que esa liberación del dolor en este momento les muestre lo maravilloso que es la vida. Les muestre cómo realmente podemos traspasar esta cámara, llegar hasta sus hogares, hasta su corazón y su mente, y poderse ayudar a transformarse en la mejor versión de cada uno de ustedes. En mitigar, quitar cualquier dolor de su vida, el sufrimiento mismo, y poderles servir porque se merecen lo mejor. Se merecen la mejor oportunidad de vivir, porque realmente, aunque muchas veces no lo vean, la vida es maravillosa. Bueno, este fue un compartir acerca del dolor. Podríamos seguir hablando muchas cosas del dolor, podríamos hablar de los dolores específicos, podríamos hablar de cómo en cada parte de nuestro cuerpo el dolor nos dice cosas diferentes, si es en un hombro, si es en la muñeca, si es en la rodilla, en la espalda, en el estómago, en el corazón. En cada parte que tuviéramos un dolor, tenemos un mensaje distinto y muy específico acerca de nuestro comportamiento. Miedo al futuro, una condición de culparte por lo que hiciste, una condición de una preocupación mayor, y esa preocupación mayor genera una atención o sobreatención a los dolores específicos de las piernas, por ejemplo. Y así podríamos darnos cuenta cómo más específicamente nuestro cuerpo habla y nos dice más claramente qué comportamiento tenemos que corregir, qué condición tenemos que modificar para que el dolor no esté presente y le podamos decir a nuestro cuerpo, ya entendí el mensaje. Bueno, vamos entonces hoy a hacer ese ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio con referencia al dolor. Y lo que yo les pido es que cada uno de ustedes, por favor, sea consciente del dolor. Si no tienen dolor, bueno, qué bueno. Simplemente todos aquellos que no tengan dolor, vamos a trabajar también para que se sientan más libres, más ligeros. Los que tienen dolor, que se les quite el dolor. Y los que no tienen dolor, les va a dar una ligereza significativa. Entonces, cualquier dolor que tengan de espalda, de rodilla, de piernas, de las ingles, de los hombros, de cuello, de cabeza, de estómago, vamos a trabajarlo. No importa que sea crónico, no importa que sea activo o que sea pasivo, donde a lo mejor vamos a ver un éxito rotundo en los pasivos porque pues ya no está el estímulo. Y si ustedes no ponen mucha resistencia, pues a los dolores que son activos, también vamos a trabajar en los estímulos y lógicamente si no ponen tanta resistencia los estímulos se quitan y lógicamente, como digo, el dolor también. Al menos se mitiga significativamente. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Y con los ojos cerrados somos conscientes del momento actuante, el momento actual, del aquí, del ahora. Y agradecemos la oportunidad de coincidir, de compartir, de estar reunidos el día de hoy. Gracias porque así es. Gracias porque hoy estamos reunidos para realizarnos en la mejor versión de cada quien. Y nos concentramos en aquella parte que tenemos el dolor. Si tenemos varios dolores, nos concentramos en la parte que mayormente tenemos dolor. Todos los que no tienen dolor se concentran en la planta de sus pies. Se concentran en la planta de sus pies. Todos los que tienen dolor se concentran en el área, en la parte que tienen el dolor. Y si tienen varios dolores, donde el dolor es más intenso. Los que no tienen dolor se concentran en la planta de sus pies. Y concentrados donde cada quien necesita concentrarse, concentrados en ese punto, decimos en nuestro interior, yo sé que el dolor no es malo, yo sé que el dolor es una herramienta de vida y agradezco que el dolor me sirva. En este momento y en este instante, entiendo y sé el mensaje que mi cuerpo me dice. Y entendemos claramente el mensaje que nuestro cuerpo nos dice.
nos abrimos a escuchar lo que el cuerpo nos dice. Nos dice si tenemos una problemática, un desgaste, una condición que corregir de nuestro comportamiento, de nuestra alimentación, de nuestras acciones, de nuestras actividades. Escuchamos lo que el cuerpo nos dice. Y si escuchaste o entendiste lo que el cuerpo te dice, decimos: el dolor no lo necesito más porque he entendido el mensaje. El dolor no lo necesito más porque he entendido el mensaje. Asimismo, en este momento y en este instante, todo estímulo consciente o inconsciente de dolor se esfuma, se va, se retira, se quita de la vida. Y soy libre de todo dolor, libre de toda condición que cause dolor o que genere dolor. El dolor llega a mí solo cuando se necesita porque estoy en peligro, pero sé que en este momento y en este instante no lo estoy. Soy libre de todo dolor, de todo aquello que genera dolor o que causa dolor. Y vemos cómo en el punto en el que estamos concentrados se disipa el dolor, se baja el dolor, su intensidad se baja significativamente. Los músculos, las partes, los nervios se destensan, se desestresan, se relajan completamente, se relajan completamente y descansamos, nos liberamos. Todo dolor de cabeza, de hombros, de brazos, de pecho, de espalda, de estómago, de cadera, de piernas, de rodillas, tobillos, pies. Todo dolor consciente, inconsciente, toda causa de dolor consciente, inconsciente, se elimina, se mitiga, se va. Y estamos libres de todo dolor. No hay dolor, no hay causa de dolor. Todo dolor se va. Toda memoria de dolor no está presente. Todos nuestros nervios, todas nuestras células nerviosas, todas nuestras terminaciones nerviosas están libres de toda memoria de dolor. No hay memoria de dolor. No hay memoria de dolor. El dolor se va, se elimina. Somos libres de todo dolor. En este momento, en este instante, somos libres de todo dolor. Voy a hacer un pequeño silencio para ayudarse a liberar más aún del dolor. Todo dolor por causa de culpa, de autocastigo, se elimina, se va. No hay razón por qué culparse, no hay razón para qué autocastigarse. Cuando se entiende la razón a transformar o a cambiar, la culpa no tiene sentido porque nos comprometemos a no realizarla en las condiciones otra vez, de dañarnos a nosotros o dañar a alguien. Estamos y somos libres de culpa, estamos y somos libres de todo autocastigo, estamos y somos libres de todo dolor. Y decimos: gracias, Dios de nuestro corazón, Dios de nuestra comprensión, porque en este momento y este instante nos liberaste de toda culpa, de todo autocastigo, de todo dolor físico, emocional, mental, de todo dolor en todos los aspectos, de todo dolor reflejado en nuestro cuerpo físico, de todo dolor de cabeza, espalda, hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos, dedos, pecho, espalda baja, abdomen, cadera, piernas, rodillas, pantorrillas, tobillos, pies, dedos de los pies, internamente. Estamos libres de todo dolor, estamos libres de todo sufrimiento.
Gracias porque nos liberaste. Gracias porque somos libres. Hecho está, hecho está, hecho está. Abrimos nuestros ojos y espero que los dolores se hayan mitigado significativamente, que el dolor ya no esté presente. Si nos pueden escribir cómo se sienten, por favor, si nos pueden retroalimentar cómo se sienten, para nosotros es importante.